Vamos a comenzar ya con la clase. Antes de nada, desearos que estéis todos bien. Y esta tarde tenemos con nosotros a Fernando Gil Villa. No sé si alguno de vosotros, pues seguramente ya habréis oído hablar de él. Es catedrático y docente de la Universidad de Salamanca en el área de Sociología y es profesor visitante de numerosas universidades latinoamericanas. En la Universidad de Salamanca es el investigador responsable de un grupo de investigación reconocido de la USAL, cuyas siglas es SEBIN, que es Sociedad, Educación, Violencia e Infancia. Hay que destacar su faceta como escritor y poeta. Como escritor tiene una multitud de obras divulgativas sobre diversos temas sociales. Entre ellas, yo esta tarde, por la relación con la charla que vamos a escuchar, os diría que está una interesante, que es Sociedad Vulnerable, muy relacionada con el tema de esta tarde. Y en cuanto a su obra poética, deciros que es muy amplia y extensa. Y cabe destacar un libro de poesía que ha recibido un premio, el tercer premio de Álvaro de Tarce, que es Canción de Entretiempo. Esta tarde, Fernando nos va a exponer la conferencia titulada Sociedad Vulnerable y las personas mayores. Sin duda un tema interesante y que no nos va a dejar indiferentes a ninguno. Y bueno, pues ya no me demoro más, os dejo con Fernando para que le escuchéis, ¿de acuerdo? Fernando, cuando quieras. Pues muchas gracias. Gracias por tu amable presentación. Bienvenidos a todos. Un saludo muy afectuoso a todas y a todos los que estáis. Habéis tenido la amabilidad de conectaros, que formáis ya una pequeña comunidad. Y lo que voy a hacer es, si os parece, comentar algunas ideas sobre este perfil de las personas mayores supuestamente vulnerables, hacer una reflexión y después pediros si queréis hacer algún comentario sobre este tema. Lo que me parece importante, vamos a ver, yo el sentido de una charla como esta la veo de la forma siguiente. Obviamente no la vería tanto como una clase magistral ni como una conferencia académica, sino que la vería como una especie de reflexión con un grupo de personas no muy grande, como sois vosotros, en las que intentáramos, poniéndome yo incluso dentro de esas personas, puesto que además cumplo la edad, reflexionar, yo dentro también de ese grupo, insisto, sobre por qué se nos llama personas vulnerables y por qué, hasta qué punto tenemos que pensar que eso es así, y de esa reflexión sacar algunas pautas de conciencia sobre nuestra identidad, que yo creo que nos preocupa a todos. La identidad no solo te preocupa cuando tienes 16 años, sino sobre todo también ahora. Y a lo mejor sacar de esa pequeña reflexión alguna cosa positiva para nuestras vidas. Por lo tanto, no es una charla en ese sentido, quiero, pues no sé, deciros una charla como de curiosidad intelectual, o de decir cifras estadísticas. Oye, mira, pues el 30% lee, el 40% ve la televisión, sino que me parece mucho más práctica, y yendo un poco hacia el autoconocimiento, pues eso, intentar reflexionar sobre qué nos pasa y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, que yo creo que un poco también por eso os habéis apuntado a la Universidad de la Experiencia, ¿no? Sin duda, pues para seguir creciendo, porque crecemos hasta el final, ¿no? Bien, entonces eso es un poco el objetivo de mi reflexión, que también por otro lado va a intentar ser breve. Yo soy paisano de Baltasar Gracián y todo el mundo habrá oído eso de que lo bueno si breve dos veces bueno. Bueno, pues vamos, yo me gusta la brevedad y me gusta también que luego vosotros también podáis comentar algún aspecto. Pocas ideas, por lo tanto, pero que me parece que podrían ser interesantes. La primera de ellas es hasta qué punto los mayores somos vulnerables. Bueno, para empezar, la categoría de edad es como para reírse, ¿no? Porque, es decir, uno va a un viaje del inserso y entonces, ¿a partir de qué edad? Le he preguntado ahora a la coordinadora y me dice que con 55 años ya se puede uno apuntar a la Universidad de Experiencia. Yo ya podría, y también creo que viajar con el inserso. Entonces ya no estamos en la franja que antes se decía que era a partir de los 65.
¿Dónde empieza una persona a ser mayor y cuándo deja de, no cuándo deja de serlo, pero cuándo empieza? Pues es muy difícil. También igual en la juventud, que lo hemos estudiado también con los jóvenes. Cuando las categorías son muy flexibles, como sabéis, se construyen socialmente y la eterna juventud ahora se ha extendido tanto que algunos dicen que la han secuestrado, de manera que ahora encontramos una persona, tal vez como yo, que ya siendo mayor, sin embargo, se viste como un jovencito y entonces intenta también dar el pego y parecerse joven. Y la juventud acaba a qué edad. Pues si mira uno las categorías que utiliza, pues las distintas administraciones o un concurso, ¿no? Dice, pues concurso para jóvenes, puede presentarse de los 18, no fluctúa mucho esas barreras y lo mismo con los mayores. Esto, para entenderlo, habría que pensar en qué tipo de sociedad estamos, si estamos en una sociedad que, por ejemplo, valora más o menos la vejez. Todos sabemos que infelizmente no es del todo así, aunque ahora hay algunos gobernantes que realmente, como en el caso de Biden, pues sí que son mayores, pero parece que la gerontocracia y el imperio de los mayores, al menos desde el punto de vista de la retórica, de la demagogia política, en los últimos años no parece que haya sido muy interesante, porque más bien parece que lo que queremos es gente muy joven en los puestos de más responsabilidad. Y esto, pues, la verdad es que le da la vuelta a toda nuestra tradición grecolatina y de sabiduría y de ciceroniana, que luego me referiré un poco al libro de Cicerón. No se sabe quién es mayor y quién es. Lo que sí que podemos decir es que a partir de cierta edad sí que se sufre una cierta vulnerabilidad. Y mi primera idea es que quería compartir con vosotros es realmente somos vulnerables si no sabemos a qué edad empezamos a serlo. Mi respuesta es cuidado con esto. No nos identifiquemos ni como mayores ni como vulnerables. Si me permitís que lo diga de una forma provocativa y diré por qué. Primero, como vulnerables, porque si uno atiende quién nos llama vulnerables, quién llama vulnerables a los mayores, pues se os podría decir que los informes de las Naciones Unidas, por ejemplo, del 14 ya decía que efectivamente las personas mayores son consideradas un grupo vulnerable, pero claro, también decía que eran vulnerables los niños y las mujeres y los inmigrantes y los refugiados, pero claro, es que mujeres son el 50%. Y si a eso le suman los mayores, que en muchos países son ya muchos, y si a eso le suman los niños, entonces dices quiénes no son vulnerables. Eso, junto con otra reflexión, y es que vivimos en unas sociedades donde nosotros, las clases medias, son las más numerosas, me llevó un poco a la reflexión de sacar, y por eso saqué este libro de la sociedad vulnerable, en el que yo ya empecé a ver que en realidad vulnerables somos todos. Todos. Toda la sociedad es vulnerable. Toda la sociedad, las clases medias antes sí que tenían una especie de semblante de invulnerabilidad, pero eso eran otros tiempos. Tal vez en los tiempos de hace 50 años, pero ahora mismo no. Por distintas razones que ahora no viene al caso, sería otra charla. Por lo tanto, vulnerables somos todos, nosotros los mayores, y además se hace uno un flaco favor llamando cuando se dice los mayores son vulnerables, sí, pero también son los que más experiencia tienen y de esa forma pueden combatir mejor la vulnerabilidad que otros grupos que también se les llama vulnerables, como los niños, que no tienen tanta experiencia. Vosotras y vosotros estáis en la universidad de experiencia. ¿Qué pasa con la palabra experiencia? Se dice es que en la pandemia los mayores han sufrido mucho la soledad y esa soledad les ha llevado al sedentarismo y el sedentarismo les ha llevado, y se dicen retóricas como esta, pues a sufrir cosas muy negativas, como puede ser incluso enfermedades cardiovasculares o incluso riesgo de muerte, depresión. Pues oiga usted, sí, no, porque también estas personas, esto primero lo han sufrido todos los confinados y en segundo lugar, los mayores, entendiendo por mayores sí, que tenemos que decir algo, vuestras generaciones, ni siquiera me voy a poner yo con 55, vamos a decir ya mejor a partir de los 65, pero yo también un poquito, pero sobre todo más adelante, pues cuentan también con una especie de anticuerpos de los que nunca se habla, que son anticuerpos filosóficos. Y es que habéis sido socializados en una constelación de valores que sí que tienen que ver con la soledad, como es el sacrificio, el sufrimiento, la resignación positiva, como decía Nietzsche, hablando de Goethe. Pero en todo caso, que hace que la soledad sea mejor valorada, porque claro, la soledad, una pandemia, bueno, es que la soledad no es del todo mala. Lo que pasa que es que en esta sociedad ahora mismo la mayor parte de la gente y de los medios de comunicación la ven como negativa.
Pero algunas personas de vuestra edad felizmente han sido socializadas en una visión un poquito más positiva de la soledad. Quiero decir que valoran o que no les suena extraño el que venga Santa Teresa o que vengan los referentes de los místicos castellanos, porque estamos aquí, y nos diga que la soledad era positiva. Pero claro, ¿a quién se le dice ahora que vaya a un ejercicio de estos espirituales que hacían mucho antes? Pero no solamente los religiosos, también Unamuno, que estamos aquí en la casa de Unamuno, el gran Unamuno. Y de repente este hombre se iba a San Esteban y se metía ahí unos días y quería la soledad. Entonces hoy todo el mundo habla de Unamuno, pero ¿quién se va a unos días a hacer un poco de encuentro espiritual, aunque sea para decir que descree y que no cree? Dios mío, ¿por qué no existes, no? Que decía, o para hacer algún tipo de cosa, de poesía o de creación o de autorreflexión. ¿Quién reflexiona? ¿Quién se encara con la soledad? Bueno, nadie, pero los mayores tienen más anticuerpos y más capacidad y por lo tanto tienen más capacidad de luchar contra la vulnerabilidad. Y esto no se dice. Lo que quiero decir, y mi primera idea es que tenemos que no nos llamemos vulnerables y que cuando se nos diga vulnerables o cuando se habla de los mayores vulnerables diga sí, pero usted también lo es y además yo tengo más anticuerpos que usted. Por ejemplo, esto que digo de la soledad. Segunda idea relacionada con esto, que me parece que hay que deshacer prejuicios. Estoy intentando limpiar un poco esa especie de fresco o de pintura de los medios de comunicación, de la sociedad cuando salimos a la calle, de la idea que tiene la gente de lo que significa ser mayor, que es una construcción social de una categoría y que muchas veces es falsa. Y nosotros, los primeros interesados, tenemos que borrarla y volverla a escribir. La segunda idea que os doy, para que veáis cómo la cosa no es fácil a veces y si no se reflexiona de ver, es que ahora mismo hay gente que critica, bueno, el edadismo ya sabéis lo que es la discriminación de la edad, y entonces dicen, bueno, hay mucha discriminación por la edad, y es cierto, y luego hablaremos de alguna, pero no tanta como la que se dice, y sobre todo, cometemos a veces el error, en mi opinión, de darle más importancia, igual que en la vulnerabilidad, al lenguaje que genera esa propia discriminación. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos ver. Algunos dicen, y se está viendo en los últimos escritos, de los que critican, de los que supuestamente defienden a los mayores contra el edadismo, que sería la discriminación por edad. No diga usted nuestros mayores, porque no son nuestros. Esto es una trampa de lenguaje. No hay que decir nuestros mayores, porque no son de nadie. Y los medios de comunicación dicen nuestros mayores. Mal dicho. Pues a mí me gusta que digan nuestros mayores. Es decir, a mí me gustaría que mi hija dijera nuestros mayores, entendiéndome a mí dentro de ese paquete. Me gusta decir mi hijo y nuestros hijos, a mí que tengo una hija, y me gusta que mi padre me llame mi hijo. Puede que no sea suyo en el sentido filosófico de Epicteto, que es un gran filósofo griego, cuyo pequeño manual de vida os recomiendo, que está gratis en internet, el Enquiridión o manual de vida de Epicteto, que era un estoico, y los estoicos tenemos mucho que aprender, especialmente en la pandemia ahora, y decía, ¿ha muerto tu mujer? No te meses los cabellos, no te rasgues las vestiduras, no te la han arrebatado la muerte, no lo has perdido, simplemente lo has devuelto porque se te había prestado por el destino. Ha muerto tu hijo, lo mismo, no llores, lo has devuelto, no era tuyo. Bueno, si es en este sentido, que no es en este sentido en el que hablan los críticos del edadismo, ¿verdad? En el que se nos dice yo estoy de acuerdo y es un pensamiento muy útil y hay que hacer ese ejercicio para que entonces cuando llega la muerte y te arrebata un ser querido, tener la suficiente serenidad. Pero no es de esto de lo que hablan y hay que darle la vuelta a este pensamiento porque fijaos bien, si nosotros decimos voy a no hablar de mi hijo ni de mi mayor porque así yo, al no decir mí, aliento su autonomía, su independencia, es verdad, pero esta línea de lenguaje que se nos propone, de neutralidad absoluta del lenguaje, ten cuidado con lo que dices, como si estuviéramos pisando un campo de minas cada vez que hablamos, no digas nuestro hijo, tu hijo, lo que fomentas es una independencia tal que al final te lleva a una indiferencia afectiva. Porque claro, lo que tú no quieres es que al decirle mi mayor, piense él que depende de ti. Pero si entonces yo me voy alejando en el lenguaje de él y lo trato neutralmente, no afectivamente con el lenguaje es tan importante que ya estoy poniendo una barrera de poco afecto. Y quiero recordar aquí que precisamente el problema que tenemos es la falta de afecto, caray.
Por lo tanto, me parece que hay que darle la vuelta a estos críticos del edadismo y tenemos que reivindicar, es decir, nuestros mayores, a mí me gustaría que me lo dijeran, cuando yo digo algo es porque me gustaría que me lo dijeran, nuestros hijos, porque si no nos encontramos, pongámonos en el caso del hijo, que es un espejo perfecto, nos encontramos con que hay hoy una cosa que se llama trastorno de apego. ¿Qué es el trastorno de apego? Pues es que los niños no reciben el beso de buenas noches. Y entonces tienen problemas de afecto y de apego, porque ahora la clase media, que el hijo, el padre y la madre, pues que están trabajando los dos, se olvidan del beso de nuevas noches, de buenas noches, y entonces hay que volver a releer a Marcel Proust y En busca del tiempo perdido para ver cómo traumatiza en un niño la falta del beso de buenas noches. Por lo tanto, hay que tener un lenguaje afectivo y no hay que poner en las palabras, lo que hay que juzgar son las intenciones de las palabras, pero no las propias palabras. Y no sé si se ha entendido la idea esta, si no luego si queréis la comentamos. No me voy a enrollar mucho más con esto, pero sí que lo que quería decir es que, resumiendo, y paso ya a decir un par de tres ideas más que quiero desarrollar, la primera es que no somos tan vulnerables los mayores y hay que tener cuidado muchas veces con el lenguaje y hay que tener cuidado con los críticos que parece que defienden a los mayores y en el fondo lo que proponen es lo contrario, al final consiguen lo contrario de lo que quieren proponer. Y es que con esa neutralidad del lenguaje lo que propone, lo que vamos es hasta la indiferencia. Porque claro, si yo ya con el lenguaje soy indiferente porque yo ya te estoy separando que no eres mi mayor, pues como ya estás separado, me da igual también que estés en una residencia y me da igual que haya un coronavirus y no te pueda ir a ver porque ya estamos separados. Es más, de esa forma me ahorro un poquito de duelo cuando te mueras y te margino un poco más y eso lleva a la marginación y habría que hablar del duelo y de la muerte, pero eso sería otra charla diferente en la que a mí me interesa también mucho ir a trabajo cómo hemos cambiado nuestra posición ante la muerte y ante el duelo y ante el dolor. Y es que el viejo recuerda a la muerte y por eso marginamos al viejo porque no queremos saber nada de la muerte en esta sociedad. Pero esa, como digo, es otra historia, aunque está muy relacionada, ¿eh? Está muy relacionada. Bien, entonces digo todo esto para subir la moral de los escuchantes o de los oyentes y para subirme la moral a mí mismo, que voy siendo mayor, y porque además lo hago de forma objetiva y quienes nos están quitando la moral son los que dicen que los viejos están muy marginados o que están muy vulnerables, porque tenemos eso que repensarlo. Bien, esto es como cuando va uno al médico y entonces te hace un análisis de los huesos porque ya vamos siendo mayores. A mí ya me dijo el otro día mi traumatóloga, es que ya te vas teniendo su edad, entonces es normal que le duelan los huesos, la artritis y tal. Y dije, bueno, yo todavía hago deporte, me siento bien, pero vale, de acuerdo, acepto que los huesos. Pero claro, cuando te hacen una radiografía para ver cómo están tus huesos, ¿por qué no te dicen lo bien que están? Solo te dicen lo mal que están. Esto también es un defecto de la medicina actual. Nos dicen si estamos mal, pero si el médico te ve bien, pues te dice, está muy fuerte. No, pero no se entretiene en decirte, está súper fuerte de esto y en esto va genial y hay que ver. ¿Qué quiero decir con eso? Que para tener nuestra reflexión sobre lo que significa ser mayor y por qué somos mayores y por qué estamos en esa experiencia, por qué tenemos experiencia o por qué no somos tan vulnerables, tenemos que pensar y repensarnos cuál es nuestra condición en estos momentos filosófica y cuáles son nuestros valores positivos. Tenemos que hacernos una radiografía, ya que no nos la hacen los médicos, espiritual, y pensar cuáles son nuestros puntos fuertes, que son bastantes, más de los que creemos nosotros, porque como los demás nos dicen que no son muchos, nosotros nos lo acabamos creyendo, como no lo pensamos mucho, Unamuno lo pensaba, pero ustedes seguramente no tanto, y yo probablemente no tanto. Y como no lo pensamos, no lo vemos, porque también, como decían los estoicos, solo vemos las opiniones que tienen los demás de nosotros, pero y la opinión nuestra no viene de una reflexión personal. Por lo tanto, saquemos nuestros puntos fuertes, eso es lo que yo quiero comentar, que son más de los que está esto visto en general. Por ejemplo, ya he dicho lo de la soledad, ya he dicho lo de la resignación, el acostumbrarse a vivir con pocos, lo de la resignación. Decía que Ortega decía que hablaba de una resignación positiva. Hoy hablar de resignación es una locura porque nadie se resigna con nada, ni siquiera con el viejo televisor ni con el móvil del año pasado, porque todo hay que cambiarlo. Entonces, no hay resignación positiva.
Pero si los mayores están un poquito más acostumbrados a eso, de estas generaciones como mi padre, o yo un poquito, pues entonces eso sería mejor, porque eso nos ayudaría a vivir un poco con más tranquilidad y no con esa ansia que nos puede de comprarlo todo. Aburrimiento. Mi hija se aburre mucho y no lo entiendo por qué, con 9 años. Y yo le digo, pues te lo tienes que trabajar, ya veremos si lo consigue, pero es que el aburrimiento, que es, no es por mi hija, es que ya lo decía Schopenhauer, otro de los referentes que tenemos que tener siempre, esa es la gran maldad, el defecto de la humanidad, si, suponiendo que fuera el aburrimiento. Entonces viene Cicerón y dice a Schopenhauer, sí, pero oye, entonces yo como mayor, Cicerón, que escribo Saber envejecer, pues oye, me las arreglo para no aburrirme y seguramente se aburren menos y eso lo hemos demostrado en los estudios, porque hemos hecho algunos estudios con mayores en Zamora hace poco. Quiero decir eso para que veáis que esto lo hemos investigado y es muy interesante escuchar en las entrevistas a los mayores de Zamora, que pueden ser parecidos a los de Salamanca, una ciudad castellana. Zamora es la ciudad con más envejecida, para decir, del país. Y no se aburren tanto. De hecho, se aburren bastante menos que el 70% no se aburren. Bastante menos que los jóvenes, que tienen 20.000 pantallas a su disposición, pues se aburren menos. Y pasean por la ciudad castellana. Una ciudad como esta, vamos a partir una lanza por las ciudades como Salamanca o Zamora. También estáis de enhorabuena por vivir en estas ciudades, los que me escucháis y es que vivís por aquí, porque son ciudades hechas un poco pues para esto, para la reflexión, unas ciudades hechas para el paseo, para dar una vuelta por el centro. Y yo veo a muchos mayores paseando y eso es muy bueno, eso es el ejercicio físico y luego hay que sumarle, insisto, el espiritual, que cada vez es a lo mejor menos, pero que como dice también Cicerón, pues hay que darle mucha importancia para mantenernos en forma. Hay que luchar contra la vejez, dice Cicerón, tanto como se lucha contra la enfermedad y todos los días hay que hacer un poco de ejercicio, pero es que cuando hemos ido con los mayores de Zamora o de Salamanca, ellos pasean. Y ellos leen, y ellos no se aburren. Estoy dando una radiografía un poquito de esas personas a las que hemos entrevistado y cómo aman su ciudad castellana y cómo aman porque están hechas además para este tipo de vida, mucho más hospitalarias que un Madrid, ¿verdad? Que un Madrid. Y a lo mejor un poquito más entretenidas culturalmente que un pueblo pequeño. ¿Están satisfechos con su vida los mayores? Pues en general sí, un 70%. ¿Y son autónomos? Pues muchos mayores sí, es decir, hasta que no pueden serlo. Pero a la mayoría de la gente intenta en sus casas hacerse la comida, irse a hacer la compra. Y una cosa muy importante, fijaos lo que pasa, no se quejan tanto como los jóvenes y sobre todo ya cuando piden ayuda es porque no pueden más, pero tienen como un orgullo positivo. Claro, aquí se mezcla una cualidad castellana muy bonita, que es la del orgullo, muy bonita y muy mala, porque el orgullo es un arma de doble filo. El orgullo puede ser bueno y puede ser malo. El orgullo castellano, pues yo he tenido mis más y mis menos. Yo soy aragonés con algún castellano y el orgullo es malo cuando es un orgullo malo, perdón. Pero en este caso ese orgullo es positivo. Yo todavía puedo hacerme el huevo frito, todavía puedo ir a comprar al supermercado. Y fijaos, esta persona que está hablando así o que piensa así, que es el mayor de Castilla, pues es un mayor ciceroniano. No ha leído Saber envejecer de Cicerón, pero como si lo hubiera leído, porque parece que lo ha leído porque Cicerón le dice, oye, no te rindas, no te rindas, intenta hacer las cosas, porque si caes en esa espiral fatal de decir, ay, que no puedo hacerme el huevo frito, ay, que no me voy a poder levantar, entonces es una espiral en la que cada vez te vas a levantar menos y entonces tienes que estar en forma y para eso es muy importante la fortaleza mental de decir, puedo hacerlo con mi orgullo. Y piden menos asistencia que otros, que los de Madrid. Y fíjate que la teleasistencia en los mayores de las ciudades nuestras es solo un 2%, mientras que en las ciudades grandes es un 12%. ¿Será por el orgullo castellano? Estamos ahora jugando, no lo quiero decir de una forma taxativa, estoy diciéndolo casi de una forma con buen humor, pero eso es positivo y eso es bonito y eso es ciceroniano, no me rindo. Me haré el huevo frito hasta que pueda. Hombre, ya cuando se me caiga 20 veces y no pueda, ya llamaré a mi hijo, llamaré a un asistente. Pero mientras pueda, eso es ciceroniano y eso es bueno. Y eso es la actitud que tienen muchos de los mayores que hemos entrevistado. Estoy hablando ya de gente de 70, 75, de 80 y que funciona así.
Fijaos cuántas cosas positivas estoy diciendo, satisfacción, estoy diciendo autonomía, estoy diciendo, ¿y qué pasa con los nietos? Oye, los nietos, bueno, aquí hay que poner una sonrisa y una crítica, porque muchos de los mayores nos habéis dicho en las entrevistas, oye, que atienden mejor a los padres. En épocas pasadas se atendía mejor a los mayores, ¿eh? Que a los padres mayores hoy no se los atiende tanto como antes. Y yo siempre digo una anécdota en relación a mi madre que voy a deciros ahora. Yo soy de un pueblo de Aragón y veía siempre a mi madre subir cuando tenía 10 años, como ahora mi hija, a peinar a su madre a la parte alta del pueblo donde vivía mi abuela, que iba con una saya negra mayor de estas que se vestían antes los yayos del pueblo, y mi madre subía todos los días y le peinaba con una peineta, un pelo largo, ya tenía muchas canas, pero era una melena que siempre recordaré, enorme, gigante, y aquella pequeña mujer embutida en un sayo negro se dejaba peinar durante largos minutos por mi mamá, por mi madre querida, todos los días. Mi madre ahora tiene una hija y mi madre ahora tiene 80 años, pero la hija de mi madre no va a peinarla ningún día. Y esto no lo digo como una crítica, lo digo como que se ha perdido algo en el tiempo. Resulta que esta generación de ahora, de los mayores de ahora, ¿qué ha pasado? Que estos eran con sus padres mucho más cuidadores y mucho más afectivos en ese sentido, que lo que les toca a ellos, ahora les tocaría a ellos recibir eso de los hijos, pero no lo reciben. Y eso, pues si os lo digo en confianza, no me gusta. No me gusta y me parece feo, y ojalá que hubiera una especie de regreso budista. Vamos a ponernos ahora budistas, no cristianos, y entonces decir, oye, lo que tú me has dado yo te lo devuelvo, el cariño que tú me diste yo te lo devuelvo un poquito, ¿no? Ese gesto, ¿no? Pues no está ocurriendo esa especie de retroalimentación budista, por no decir cristiana, para que no me llaméis pesado con el cristianismo. Y eso me duele un poco, porque esta generación, justo esta españolita, españoles y españolitas que vivís en los 70, 75, es la generación que más va a notar el choque de haber cuidado más a sus padres y ser menos cuidados ellos. Y en el ejemplo del peinado de mi madre, y me da mucha pena. Y a veces me pregunto incluso si algunos mayores no perderán la memoria y de alguna forma, fíjate lo que voy a decir, es un pensamiento un poco loco, un poco psicoanalítico loco, y lo digo pues un poco de café en ese sentido, pero si me pregunto si no perderán la memoria para olvidarse de la pena de que sus hijos no les peinan en algunos casos. Pero eso lo digo en plan casi literario y entonces lo borramos de la charla para que nadie diga que este profesor no es muy científico y no se agarra a los datos. Pero también lo quiero decir. Porque después de todo estamos hablando de moral siempre y de cultura moral, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, el cuidado con los nietos, cuánto tienen que cuidar a los nietos y que cada uno eso se lo tiene que avisar y comer para no vengarse y decir, pues ahora no cuido de mi nieto. Fuera de eso, fijaos bien que como he descrito un panorama y un perfil de vuestros huesos bastante potentes y que teníamos que estar relativamente más contentos. Dicho esto, me diréis, deje usted, profesor médico, de decirnos las cosas buenas y díganos alguna mala. Díganos dónde nos discriminan, porque sabemos que estamos discriminados en alguna cosa, ¿verdad? Porque eso del edadismo no se lo habrán inventado, no, cierto, sí. ¿Y sabéis dónde creo que hay más discriminación de los mayores? Pues lo voy a decir, en mi modesta opinión, y después, sin embargo, como opinión basada en investigaciones, es en la brecha digital. En la brecha digital. La brecha digital es que, claro, pues ahora mismo, pues si no funcionas a través de Internet, no funcionas. Y si no tienes un supermóvil que es ya un centro de asistencia en el que ya pues le puedes hablar y decirle que te cierre la puerta y que haga todo, pues prácticamente luego te pones unos sensores y puedes tener ya todo con los sensores, la realidad virtual. Puedes asistir a una charla, pero puedes hasta incluso luego tener sexo virtual con unos sensores que parece que es verdad, todo. Entonces, el problema de la brecha digital es que algunas generaciones lo están padeciendo como una discriminación, y yo pondría ahí el dedo en la llaga. Me parece que ese es el principal problema, al menos de lo que nosotros hemos detectado en algunas investigaciones. Y os lo resumo con un par de cosas que creo que os pueden gustar del ejemplo que voy a poner. Primero, un datico, porque hay que poner algún datico, un dato pequeño, poco, pero alguno.
Fijaos que ya la generación, yo tengo 55, 57 años, los que están entre 55 y 65 años, en los últimos años han incrementado mucho su acceso a Internet, ¿vale? Mucho, un 60% entre el 2004 y el 17. Pero si luego nos fijamos, entonces, ¿qué ha pasado? Que la brecha digital se ha corrido hacia arriba. Son los mayores de 75 años, aunque un poquito antes incluso, los que ya podemos decir que hay una brecha digital a esa edad, y podemos decir que, por ejemplo, en el 2018 solo un 14% de estos consultaba WhatsApp, o solo una quinta parte de los mayores de 75 años usa semanal o diariamente Internet. Ahí está el problema. Y también cuando van al supermercado, voy a poner escenas de la vida cotidiana, como recojo también en el libro de la sociedad vulnerable, cuando hablo de los mayores, porque me da mucha pena y yo soy muy sensible a esas cosas, en el tema de las colas en los supermercados y el comercio electrónico. Yo lo centraría sobre todo esto. No hay que verlo como cifras, vamos a verlo entonces en la realidad, en dos actividades importantes que son y que generan vulnerabilidad y por lo tanto discriminación, y que me parece que eso sí que hay que vigilarlo y luchar y pedir a los políticos que luchen, y que es por una parte el comercio electrónico. El comercio electrónico me parece que es importante, y la banca electrónica. Voy a empezar por la banca electrónica y voy a ir al comercio. Claro, el comercio es importante y la banca es importante, porque si tú vives en Zamora o en Salamanca, tú quieres ir a la caja de ahorros de toda la vida a sacar un dinerito, y ahí hablabas con la señora o el señor del banco que te atendía. Todos habéis visto esas escenas en las que yo lo he visto, porque llevo en Salamanca del alma querida mía, llevo 32 años, y entonces, ¿quién no ha ido? Y además tengo mi cuenta en la caja de ahorros y no estoy haciendo en absoluto ninguna publicidad porque me da igual. Pero yo he ido a las oficinas de toda la vida, a la caja de ahorros, y he visto a esas escenas en las que la persona hablaba, la persona mayor y el que lo atendía, pues, o la persona que lo atendía, pues le preguntaba por su vida, la acompañaba, incluso le aconsejaba de dónde invertir, no le cobraba grandes comisiones, le trataba muy bien, le acompañaba a la puerta, a veces hasta casa, y cómo la persona le comentaba incluso sus intimidades. Y algunos de estos empleados de banca han sido auténticos consejeros espirituales. En realidad tenían dos tipos de consejeros los mayores en las ciudades como Salamanca. Por una parte, los curas, que todavía creían en el cristianismo y en Dios, y todavía se confesaban y iban a misa, y por otra parte, ese es el poder espiritual, las dos espadas de San Agustín, y por otra parte el consejero de las cosas mundanas de la vida, que se resume en el dinerito, y que era muy importante porque era su vida, los ahorritos que tenían. Eran los dos aspectos fundamentales, un consejero espiritual y otro material, que a veces era también espiritual, porque ¿quién escuchaba al mayor? Más que algunas personas que iban, como por ejemplo, que tenían puestos importantes en su vida, como por ejemplo la gente de la banca. Pero hoy ya no ocurre eso, porque hoy han cerrado las oficinas, porque han puesto un horario extraño, porque ahora crean las comisiones, y sobre todo porque te mandan a la banca electrónica para no tener comisiones. Y a esas personas ya se les ha quitado un consejero, entre comillas, espiritual material que tenían, y se les ha quitado ahí un desahogo que tenían muchas mañanas de invierno, de verano, cuando iban a hablar con sus banqueros. Bueno, pues eso ha desaparecido. Y también ha desaparecido, queridas y queridos amigos, cuando yo lo recuerdo siempre a mi madre, que le llevaba a mi padre, que trabajaba en el campo de sol a sol y por eso no podía ir, y no solo por machismo, que le llevaba los calzones o el suéter para que se lo probase de la tienda del barrio, y entonces se lo llevaba a casa para que se lo probara y se le quedaba bien, bien, y si no, no. Y ahora eso no se puede hacer, no por la pandemia, sino porque hemos ido al comercio electrónico. Y el comercio electrónico ahora, como sabéis, ha aumentado estrepitosamente, no solo por la pandemia, ya ha venido para quedarse, ese sí, y eso significa que cada vez, yo no lo puedo entender, pero se compran más prendas, incluso de vestir. Voy a poner el ejemplo de vestir porque es el que me parece más increíble, a través de Internet. Ahora mi mujer le quiere comprar a mi hija para la comunión unos zapatos a mí, y como dice que no hay muchos zapatos de comunión, por cierto, si lo sabéis luego me lo decís, tiendas de vender zapatos para niños, pues entonces que por Internet. Eso significará que habrá que probárselos, y si no habrá que devolverlos, y eso para mí me parece bastante incómodo. Desde luego me parece que es las antípodas
de aquella escena de mi madre que llevaba a casa las cosas. El comercio electrónico no lo practican los mayores, que se sienten un poco aislados de eso. Y los mayores, cuando van al supermercado y quieren pagar y se meten en la cola del cajero electrónico automático, pues tampoco saben muy bien qué hacer. Y os voy a contar una anécdota graciosa de una de las señoras de Zamora que nos contó en una entrevista. Dice, es que una vez yo metí el billete y no me devolvía el dinero, y se lo dije a la cajera, ¿cómo ha metido usted el billete? Pues doblado. Ja, ja, ja. Se echaron todos a reír. Y es que hay que reírse de eso, porque a veces el humor es la única cosa que nos salva. Debemos reírnos, queridas y queridos amigos, pero la verdad es que no es muy de risa, y yo lo pongo en este libro porque esa escena de que haya dos colas y en la cola de los cajeros automáticos donde no hay ya una persona que te habla, que es como la del banquero anterior que te hablaba, vale, la del supermercado no le vas a contar su vida, pero todavía hay supermercados en los que conocen a las personas que suelen ir y cómo está usted y le ayuda un poquito. Pero eso ya, si le quitas la cosa y le pones esto, el cajero humano, y le pones un cajero automático, pues entonces se pone nerviosa y no sabe leer el lector magnético y el código de barras y el móvil. Y a mí esto me parece un auténtico desaguisado, y a mí no voy a dar datos de cómo casi el porcentaje de personas de 75 años obviamente ni compra por internet ni utiliza el comercio electrónico, pero me parece que esto sí que es darle la vuelta a la vida que ha vivido un mayor de hoy de 75, 80 años. Más que nosotros, que estamos en una generación intermedia, que ya sí que hemos sido reciclados de alguna manera, pero estas personas que están, yo diría, en esa franja de edad a partir de los 70 fundamentalmente, esto y los 80 sobre todo, significa un golpe muy fuerte, porque eso sí que es un cambio de vida importante para ellos. Esto sí que les hace sentirse más solos. El ejemplo del banquero, el ejemplo del supermercado, son figuras de apoyo de la vida cotidiana. Pensad eso, figuras de apoyo de la vida cotidiana. Uno va al supermercado porque se tiene que comprar la comidita, porque quiere comprársela, para que le diga a Cicerón que lo hace bien, para que le diga que no depende de nadie, que no es dependiente, diablos, aunque no le digan que no es dependiente, aunque no le digan nuestro mayor. Y también va a sacar su dinerito del banco, pero es que si no puede sacar su dinerito del banco y no puede comprar la comida por las máquinas, las jodidas máquinas, pues entonces, pues esto hay que ayudar, esto sí que hay que poner. Y yo creo que sí que se puede, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos políticos y gobernantes, sobre todo responsables, que se hagan cargo de esto, ¿no? Y que recuperen, que pongan en marcha algunas medidas que no son tan difíciles de poner para, pues para que haya personas detrás del teléfono, y para que haya no solo contestadores automáticos, y para que haya personas humanas que atiendan a las personas mayores. Y me parece que esto es muy importante cuando se habla del cuidado, y me parece que esto sí que sería importante. Bueno, pues yo no quiero ya extenderme más. Había pensado en hablar, le dije a la coordinadora, aproximadamente media hora, han pasado, veo, 36 minutos. Como he dicho, yo no me gusta, me gusta ser respetuoso con el tiempo. Mi misión, yo creo que más o menos la he cumplido, de daros unas cuantas ideas, de escribir un panorama en el que debemos todos reflexionar sobre nuestras virtudes y no solo sobre nuestros defectos. Insistir en que creo que la sociedad ve más defectos que virtudes, y no hace bien en tratar como vulnerables a los que no lo son tanto. Y sí que habría que pedir un poquito más de esfuerzo en los gobernantes y en la gestión pública de la cosa pública, para que esa brecha digital y ese mundo en general, no es la brecha digital, se haga un poquito a escala humana, que era lo que reclama un poco, pues, la dignidad humana, que es lo que reclama un poco la vida, sobre todo cuando se está ya en estas alturas y en estas altitudes, en estas latitudes. Así que, queridas y queridos amigos, yo con esto, si queréis, me callo y os doy paso para que me comentéis vuestras impresiones de lo que he dicho. Espero que no os haya parecido mal, y también vuestros comentarios. Pues muchas gracias.